Hay lugares que guardan lo que ocurre dentro de ellos. No como metáfora. No de esa manera poética en que la gente dice que las paredes tienen memoria. Hablo de algo más concreto. De lugares que han absorbido tanto dolor, tanta desesperación, tanto miedo concentrado durante tanto tiempo, que ese contenido no desaparece cuando se van las personas que lo produjeron. Se queda. Se impregna en los materiales, en los pasillos, en el aire que circula entre habitaciones cerradas. Y hay una categoría especial dentro de esos lugares. Los hospitales psiquiátricos. No porque el sufrimiento que ocurre en ellos sea peor que el de otros lugares de dolor, sino porque el tipo de sufrimiento que ocurre ahí tiene una particularidad que ningún otro tipo tiene, es el sufrimiento de mentes que ya no están del todo en el mismo plano que el resto. Personas que por enfermedad, por trauma o por cosas que la medicina todavía no tiene nombre para todo, han cruzado hacia lugares mentales que la mayoría de nosotros no visitamos. Que ven cosas que nosotros no vemos. Que escuchan cosas que nosotros no escuchamos. ¿Y si algunas de esas cosas son reales? ¿Y si parte de lo que los psiquiatras registran como síntoma es en realidad percepción? No distorsionada. No fabricada. Sino percepción de algo que está ahí y que la mente sana, paradójicamente, ha aprendido tan bien a ignorar que ya ni lo registra. Yo trabajé 3 años en el turno de noche de un hospital psiquiátrico. Lo que vi en esos 3 años no lo puedo explicar completamente con ningún marco que se me haya dado para explicar las cosas. Y lo que pasó la última noche que trabajé ahí es la razón por la que no volví. Bienvenidos a Notaría RS. Me llamo Rodrigo. Y esta noche les voy a contar lo que ocurre cuando los que supuestamente están locos son los únicos que están viendo con claridad. El hospital no tiene nombre en esta historia. No por protegerme a mí sino por proteger a las personas que estuvieron ahí como pacientes y que merecen que su historia no quede pegada al nombre de un lugar. Si les digo que estaba en la Ciudad de México, en una de esas zonas donde la ciudad ya empieza a ceder terreno a lo que hay más allá de ella. Donde los edificios se espacian y entre uno y otro hay terrenos que no son de nadie y árboles que nadie plantó con intención. El edificio tenía más de 80 años cuando yo trabajé ahí. Lo habían construido en los años 40 del siglo pasado, en esa época en que la arquitectura de los hospitales psiquiátricos todavía tenía ese carácter de reclusión que hoy en día la psiquiatría moderna intenta alejarse. Esa estética de institución que dice desde afuera que lo que está adentro es para ser contenido más que tratado. Muros altos. Ventanas pequeñas con rejas que en algunos pabellones todavía eran las originales de los años 40. Pasillos largos con ese sonido de eco particular que tienen los pasillos de cierta anchura y cierta altura cuando uno camina solo en ellos de noche. Pisos de mosaico que en algunos tramos habían sido reemplazados y en otros no. Y esa diferencia de materiales generaba una irregularidad en el sonido de los pasos que a veces hacía difícil distinguir si lo que uno escuchaba eran sus propios pasos o los de alguien más. Era un lugar que tenía su propio idioma. Y en el turno de noche ese idioma se volvía más denso, más imposible de ignorar. Llegué ahí por razones que en retrospectiva parecen casi predestinadas aunque en el momento me parecieron simplemente prácticas. Estudié enfermería. Me especialicé en psiquiatría no porque tuviera una pasión particular por el área sino porque era donde había plazas disponibles y donde el turno de noche pagaba mejor. Esa es la verdad sin adornos, dinero y disponibilidad. No llegué al hospital con ninguna sensibilidad especial ni con ningún interés particular en lo oculto ni en lo paranormal. Llegué con mi título, mis uniformes limpios y la certeza tranquila de quien ha estudiado lo suficiente como para sentirse preparado para lo que venga. Esa certeza no duró mucho. No porque los primeros días fueran dramáticos. Todo lo contrario. Los primeros días fueron lo que uno esperaría de un trabajo nuevo en cualquier institución de salud, protocolos, jerarquías, rutinas. La curva de aprendizaje de quien está conociendo un espacio nuevo y aprendiendo sus códigos. El hospital tenía sus propias maneras de funcionar y yo las fui aprendiendo con la meticulosidad de alguien que sabe que en su trabajo los errores tienen consecuencias directas para otras personas. Aprendí los pabellones. Aprendí los nombres de los pacientes de mi área.
Aprendí los horarios de medicación, los protocolos de crisis, la manera específica en que cada paciente necesitaba ser abordado dependiendo de su diagnóstico y de su estado particular en cada turno. Aprendí todo lo que el hospital me enseñó de manera oficial. Y luego empecé a aprender las otras cosas. Las que nadie me enseñó directamente pero que fueron llegando solas, con el tiempo, con los turnos acumulados, con las noches largas en los pasillos de eco. Hay una cosa específica del turno de noche en un hospital psiquiátrico que no se puede entender del todo sin haberlo vivido, la manera en que el silencio de ese lugar de madrugada no es silencio real. Es un silencio que tiene contenido. Que tiene capas. Que en su fondo, si uno aprende a escucharlo con la atención correcta, tiene sonidos que no están en ningún protocolo ni en ningún manual de procedimientos. Yo tardé 3 meses en aprender a escucharlo. Y otros 3 en aprender a no ignorar lo que escuchaba. Los pacientes del pabellón donde yo trabajaba tenían diagnósticos variados. Esquizofrenia, trastorno bipolar severo, psicosis de diverso origen. Personas que en sus momentos de mayor estabilidad eran completamente capaces de mantener una conversación coherente, de razonar, de hacer humor, de conectar con uno de maneras que te recordaban que detrás de cada diagnóstico había una persona completa con su propia historia y su propia manera de ver el mundo. Y personas que en sus momentos de crisis eran otra cosa. No lo digo con desprecio. Lo digo con la honestidad de alguien que los conoció de cerca y que aprendió a distinguir entre los estados. Había un paciente, al que voy a llamar don Aurelio, que en sus días buenos era el tipo de conversador que hace que una ronda de noche pase diferente. Me contaba de su vida, de su familia, de un trabajo que había tenido durante décadas antes de que todo se complicara. Era agudo, curioso, con ese tipo de inteligencia que no necesita escolaridad porque viene de haber prestado mucha atención a las cosas durante muchos años. En sus días malos, don Aurelio no hablaba de su vida ni de su familia. Hablaba del pasillo. El pasillo al que se refería era el que quedaba al fondo del pabellón. El pasillo B, le llamábamos nosotros. Un corredor que conectaba el área de internamiento con lo que alguna vez había sido otro pabellón y que en algún punto de la historia del hospital había sido clausurado y sellado. Las puertas del fondo del pasillo B tenían candado desde antes de que yo llegara. Nadie me explicó exactamente por qué había sido clausurado ese otro pabellón. La explicación oficial era remodelación pendiente, presupuesto, una de esas razones administrativas que pueden aplicar a cualquier cosa y que precisamente por eso son la respuesta cuando no se quiere dar la respuesta real. El pasillo B seguía en uso. Era el camino entre la sala de medicación y la primera hilera de habitaciones. Lo recorría varias veces por turno. De noche, con las luces en modo de bajo consumo que el hospital usaba para los pasillos después de la medianoche, el pasillo B tenía esa calidad particular de los espacios que están entre dos propósitos. Entre lo que fueron y lo que son, sin terminar de pertenecer completamente a ninguno de los dos. Don Aurelio, en sus días malos, señalaba hacia el fondo del pasillo B y hablaba. Decía que ahí había gente. No de la manera en que alguien confundido ve lo que no existe. Lo decía con esa calma específica de quien está describiendo algo completamente obvio para él y que no entiende por qué los demás no lo ven. Como si la existencia de esa gente en el pasillo fuera un hecho tan establecido como la existencia de las paredes o del piso. En mi primer mes lo registré como síntoma. Anoté en el expediente, archivé en la categoría de alucinaciones visuales, seguí con el protocolo. En mi segundo mes empecé a dudar de la categoría. Don Aurelio no era el único. Eso fue lo que empezó a cambiar mi manera de procesar lo que escuchaba en ese pabellón. Un paciente que describe gente en el pasillo B es un síntoma de su condición. Eso tiene explicación dentro de los marcos que yo había estudiado. Pero 4 pacientes distintos, con diagnósticos diferentes, que no tenían contacto entre sí durante las horas en que describían lo que veían, todos describiendo lo mismo. Eso es otra cosa. No lo mismo con variaciones. Lo mismo. La gente en el pasillo B. Personas que estaban ahí de noche. Que no hacían nada en particular, no amenazaban, no hablaban, simplemente estaban. Como si tuvieran un derecho de presencia en ese corredor que nadie les había dado ni nadie podía quitarles.
Había una paciente a la que llamaré Silvia. 38 años, diagnóstico de esquizofrenia paranoide, llevaba casi 2 años en el hospital cuando yo llegué. Silvia en sus buenos días hacía manualidades, le gustaban los crucigramas, pedía que le trajéramos revistas de las que traen esos pasatiempos. Una mujer que en otro contexto de su vida, sin la enfermedad, hubiera sido quizás maestra o artesana o cualquiera de las cosas que uno puede imaginar para una persona que tiene esa paciencia y esa atención al detalle. En sus malos días, Silvia no hablaba de la gente en el pasillo. Silvia hablaba de una mujer específica. Una mujer que se sentaba en la silla que había al fondo del pasillo B, la silla que llevaba ahí desde que yo llegué y que nadie se había molestado en quitar aunque no tuviera ninguna función aparente en ese punto del corredor. Una silla de metal gris, con el respaldo recto, de ese tipo funcional y sin gracia que puebla los hospitales públicos. Silvia describía a la mujer que se sentaba en esa silla con un nivel de detalle que la mayoría de las personas no usan cuando describen a alguien que ven todos los días. El cabello. La ropa. La manera en que sostenía las manos en el regazo. La expresión de su cara. Todo con una precisión que no correspondía con el estado en que Silvia se encontraba cuando lo describía, porque en esos momentos de crisis el lenguaje de los pacientes tiende a fragmentarse, a perder coherencia. Y sin embargo las descripciones de esa mujer eran lo más organizado y lo más claro que Silvia producía en esos días. Un día le pregunté cómo se llamaba la mujer de la silla. Silvia me miró con esa expresión que tienen los pacientes cuando el personal les pregunta algo que para ellos tiene una respuesta tan obvia que la pregunta les parece casi ofensiva. Me dijo, Consuelo. Se llama Consuelo. Ella vivió aquí antes de que fuera hospital. Busqué el nombre en el archivo del hospital. No de manera oficial. No pedí permiso ni llené ningún formulario. En uno de esos turnos de noche donde los procedimientos estaban al día y quedaban horas antes del cambio de guardia, entré al cuarto donde se guardaban los archivos más antiguos. El hospital no tenía todo digitalizado. Había cajas de cartón con expedientes de décadas anteriores, organizadas con una lógica que al principio no era obvia pero que con tiempo uno aprendía a leer. Encontré expedientes de los años 50. De los 60. De antes de eso también, de cuando el hospital era más nuevo y los registros eran más escuetos, más formales. Con ese lenguaje clínico de la época que describía a los pacientes con términos que hoy en día serían inaceptables pero que entonces eran la norma. No encontré ningún consuelo en los archivos de pacientes. Pero encontré algo más. En una caja que estaba al fondo, la más antigua, había documentos que no eran expedientes clínicos. Eran documentos administrativos. De los años en que el edificio fue construido y de los años inmediatamente anteriores a su apertura como hospital. Y en esos documentos había referencias a la historia del terreno, del predio, de lo que había estado ahí antes del hospital. Una familia había vivido en ese terreno. Una casa grande, de las que en esa época de la Ciudad de México podían existir en los márgenes de la ciudad, con huerta y con animales y con el espacio que la ciudad todavía se podía dar antes de crecer hasta donde creció. La familia tenía varios miembros. Los documentos no daban muchos detalles sobre la mayoría de ellos. Pero había una mujer mencionada de manera específica. Mencionada en un contexto que no era de celebración ni de simple registro administrativo. Era mencionada en relación con algo que había ocurrido en esa casa antes de que fuera demolida para construir el hospital. Su nombre era Consuelo. Los documentos no eran explícitos. Estaban escritos con esa vaguedad deliberada que los documentos oficiales de ciertas épocas usaban cuando el asunto en cuestión era incómodo o difícil de catalogar dentro de los marcos disponibles. Pero entre las líneas se podía leer lo suficiente. Consuelo había muerto en esa casa. No de enfermedad, no de vejez. Había muerto de una manera que el documento describía simplemente como circunstancias no del todo esclarecidas. Esa frase, circunstancias no del todo esclarecidas, en el lenguaje administrativo de esa época, significaba algo que tampoco era difícil de inferir pero que nadie quería escribir con todas sus letras. Lo que sí quedaba claro en los documentos era que la familia había abandonado la casa después de la muerte de Consuelo.
Que el terreno había estado vacío durante varios años antes de que el gobierno lo adquiriera para construir el hospital. Y que durante esos años de terreno vacío había habido reportes, de los vecinos de la zona, de actividad en el predio que no correspondía con un terreno deshabitado. Luces. Siluetas. Sonidos. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado. Volví al pabellón. Y al día siguiente, en la ronda de noche, cuando pasé por el pasillo B y la silla de metal gris estaba en su lugar con nadie sentado en ella, me quedé mirándola más tiempo del que me había quedado mirándola antes. Mi compañero de turno se llamaba Rafael. 10 años más de experiencia que yo, en ese mismo hospital, en ese mismo pabellón. Alguien que había visto suficiente como para tener una ecuanimidad profesional que yo todavía estaba construyendo. No un hombre cínico ni un hombre frío. Sino alguien que había encontrado la manera de hacer ese trabajo durante una década sin que le comiera por dentro, lo cual requiere de una combinación de fortaleza y de distancia que no todo el mundo consigue. Rafael y yo teníamos una relación de trabajo buena. No de amistad cercana fuera del hospital, pero sí de esa confianza que se construye cuando dos personas pasan muchas horas juntas en situaciones que requieren coordinación y presencia de ánimo. Una confianza funcional que a veces, en las horas más tranquilas del turno, se convertía en conversación real. Fue en una de esas conversaciones cuando le pregunté sobre el pasillo B. No directamente. Empecé por preguntarle por el pabellón clausurado al fondo, la historia de por qué estaba cerrado, si sabía algo de eso. Lo pregunté como pregunta de colega nuevo que quiere entender el espacio donde trabaja. Sin mencionar a don Aurelio ni a Silvia ni a lo que yo había encontrado en el archivo. Rafael me miró. No con sorpresa. Con algo que era más parecido a la evaluación. Como si estuviera decidiendo cuánto decirme o si decirme algo. Luego dijo, ¿ya empezaste a escuchar cosas en el B? Me dijo que todos los que trabajan en el turno de noche del pabellón en algún punto pasan por eso. Que no todos lo reportan. Que los que lo reportan reciben una de dos respuestas, o les dicen que es el agotamiento del turno nocturno, o les ofrecen cambio de área. Que la mayoría elige no reportar y aprende a trabajar con eso como parte del fondo del lugar, como el eco de los pasillos o el ruido de las tuberías viejas. Le pregunté qué había visto él. Me dijo que prefería no describirlo porque había aprendido que describirlo hace que vuelva con más frecuencia, como si hablar de ello fuera una forma de convocarlo. Que lo que sí me iba a decir es que los pacientes que describían cosas en el pasillo B no estaban en un episodio de mayor severidad cuando lo hacían. Que había notado, en 10 años, que esas descripciones coincidían con los pacientes en sus momentos de mayor lucidez dentro de su condición, no en los momentos de mayor crisis. Eso se quedó conmigo. Los momentos de mayor lucidez. Como si la enfermedad, en lugar de crear la visión, estuviera de alguna manera removiendo el filtro que los demás teníamos puesto sin saber que lo teníamos. Hay una habitación que no he mencionado todavía. La habitación 14 del pabellón estaba al final de la segunda hilera, la más alejada de la estación de enfermería. En los 3 años que trabajé ahí, esa habitación tuvo una rotación de pacientes que era estadísticamente diferente a la de cualquier otra habitación del pabellón. No porque estuviera en peores condiciones físicas, no porque tuviera alguna característica que la hiciera menos deseable que las demás. Todas las habitaciones eran funcionalmente iguales, misma cama, misma ventana con rejas, mismo armario pequeño, mismo baño compartido con la habitación contigua. Pero los pacientes de la 14 pedían el traslado con una frecuencia que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. No todos. Pero un porcentaje que mi experiencia en otras áreas del hospital me decía que no era normal. Y los que pedían el traslado no siempre podían explicar bien por qué. Las razones que daban eran vagas, del tipo que en psiquiatría uno categoriza como parte del cuadro: no me siento bien aquí, hay algo en este cuarto, no puedo descansar. Razones que individualmente son clínicas pero que cuando se repiten de la misma manera, con las mismas palabras, de pacientes que no se conocen entre sí, empiezan a ser algo más. La habitación 14 daba directamente al pasillo B. La ventana interior de esa habitación, la que daba al corredor y no al exterior, estaba frente a la silla de metal gris. Hubo un paciente en la 14 al que llamaré Ernesto,
Ernesto llevaba 3 meses en el hospital cuando llegó a esa habitación. 42 años, diagnóstico de trastorno disociativo severo. Un hombre que en su vida previa al hospital había tenido una carrera, familia. Una existencia organizada y funcional que se había fragmentado de manera que su psiquiatra tratante describía como una de las presentaciones más complejas que había visto en años de práctica. Ernesto era diferente a los otros pacientes en una cosa, era completamente consciente de sus episodios. Los podía describir desde adentro con una precisión analítica que a veces resultaba más perturbadora que si no los pudiera describir. Como un observador de sí mismo que no podía cambiar lo que observaba pero que registraba todo con una claridad que hacía difícil desestimar lo que decía. La primera noche en la habitación 14, Ernesto pidió hablar conmigo. Me llamaron por el radio. Fui. Ernesto estaba sentado en la cama, con la espalda recta, con las manos en las rodillas, con esa postura de alguien que ha decidido estar completamente presente en lo que viene. La luz de bajo consumo del corredor entraba por la ventana interior y trazaba en el piso de la habitación una línea de claridad que terminaba exactamente al pie de su cama. Me dijo, con esa calma de observador que era su manera de hablar, que necesitaba contarme algo que había visto. Le dije que lo escuchaba. Me dijo, hay una mujer sentada en la silla del pasillo. Me está mirando desde hace 3 horas. Y lo que me asusta no es que esté ahí. Lo que me asusta es que yo sé que no debería poder verla y sin embargo la veo con más claridad que a usted en este momento. Ernesto tenía algo que los otros pacientes no tenían en la misma medida, vocabulario para lo que percibía y voluntad de usarlo con precisión. Me pasé esa parte del turno en su habitación. No de manera oficial, no registrada en ningún protocolo. Rafael cubrió el resto del pabellón mientras yo me quedaba con Ernesto y él me contaba lo que llevaba 3 horas observando desde su cama. La mujer de la silla era joven. No en el sentido de adolescente sino de alguien entre los 30 y los 40 años, de esa época en que la cara todavía no ha perdido la definición de la juventud pero ya tiene el peso de la experiencia. Llevaba ropa que Ernesto describió como de otra época sin poder ser más específico que eso. El cabello oscuro recogido de una manera que hoy en día nadie lleva. Estaba sentada con la espalda recta. Con las manos en el regazo, cruzadas, de esa manera en que la gente sostiene las manos cuando está esperando algo con paciencia. No inquieta. No agitada. Simplemente presente, con esa quietud que Ernesto repitió varias veces en su descripción como el detalle que más le pesaba. No la quietud de alguien que está inmóvil. La quietud de alguien que tiene todo el tiempo que necesita. Le pregunté si la mujer hacía algo. Dijo que lo miraba. Le pregunté si le daba miedo. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no exactamente. Que lo que sentía no era miedo en el sentido convencional. Era algo que él describió como reconocimiento. Como si la mujer y él se conocieran de alguna manera que él no podía recordar pero que el cuerpo sí tenía registrada. Y luego me dijo, acabo de darme cuenta de algo. Ella no está mirando hacia esta habitación. ¿A dónde está mirando? Ernesto señaló hacia arriba. Hacia el techo. Y luego corrigió el gesto, lentamente, hasta que su dedo apuntaba hacia un ángulo específico. Hacia la pared del fondo del pasillo B. La que daba al pabellón clausurado. La que tenía la puerta con candado. Dijo, está mirando hacia lo que hay detrás de esa puerta. Como si estuviera esperando que alguien salga. Aquí llego a la parte que más me cuesta contar. No porque sea la más dramática. Sino porque es la parte donde tomé una decisión que en retrospectiva reconozco que no debí tomar, aunque también reconozco que en ese momento no sé si hubiera podido no tomarla. Hay cosas que uno hace no porque quiera sino porque algo en uno necesita saber, con esa necesidad que es más fuerte que el miedo y que a veces es más fuerte que el sentido común. Quería saber qué había detrás de la puerta clausurada del pasillo B. No esa noche. No de manera impulsiva. Pasaron varias semanas después de la conversación con Ernesto. Semanas en que seguí haciendo mis turnos, en que seguí registrando en los expedientes lo que había que registrar, en que seguí siendo el enfermero profesional que se suponía que era. Pero la puerta del fondo del pasillo B seguía ahí en mi mente.
La imagen de la mujer que según Ernesto la miraba con esa quietud de quien espera que alguien salga. El nombre que Silvia había dicho. Lo que yo había encontrado en el archivo. Todo apuntaba hacia el mismo lugar. La llave de la puerta clausurada estaba en el cuarto de suministros. No escondida, no en ningún lugar de acceso restringido especial. Colgada en el tablero de llaves junto a todas las demás, con una etiqueta que decía simplemente PBF, Pasillo B Fondo. Accesible para cualquier miembro del personal de turno que tuviera una razón para necesitarla. No tenía razón para necesitarla. Pero la tomé. Era un martes. Turno de noche. Rafael estaba en el área de medicación preparando los suministros para la ronda de las 3 de la mañana. El pabellón estaba en su quietud habitual de la madrugada, ese silencio pesado de institución en horas pequeñas donde los únicos sonidos son los del edificio mismo. Sus tuberías y sus crujidos y su respiración de estructura vieja. Tomé la llave. Caminé por el pasillo B. Pasé junto a la silla de metal gris que esa noche, como todas las noches, estaba vacía para mis ojos. Llegué al fondo. La puerta era de metal, más pesada de lo que esperaba. La cerradura funcionó a la primera. Empujé. El olor llegó antes de que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. No a cerrado, no a polvo acumulado, aunque también había algo de eso. Había otro olor debajo, más viejo, más específico. Un olor que tardé en identificar y que cuando lo identifiqué me hizo dar un paso atrás sin haberlo decidido conscientemente. Olor a medicamentos. No los de ahora. No los modernos, con sus propias químicas y sus propios perfiles de olor. Los de antes. Los que se usaban en psiquiatría hace décadas, cuando el tratamiento era diferente, cuando los métodos que hoy en día están prohibidos o descontinuados eran la norma. Como si el aire de ese pabellón hubiera quedado sellado en algún punto de los años 50 o 60 y no hubiera circulado desde entonces. Prendí la linterna del teléfono. El pabellón clausurado era un espejo del que yo conocía. La misma estructura, la misma disposición de habitaciones a los lados del corredor, el mismo tipo de piso. Pero sin los remodelados, sin las capas de pintura nueva, sin los arreglos que el hospital había hecho al pabellón activo a lo largo de los años. Era el edificio en su estado original. Las paredes con el color de la pintura de décadas atrás, deslavada y con manchas de humedad. Las puertas de las habitaciones sin los mecanismos modernos de cierre, con los herrajes originales de los años 40. Y en las paredes. Las paredes de las habitaciones tenían marcas. No deterioro. No grafiti. Marcas que habían sido hechas con las manos. Con los dedos y con las uñas, en algunos casos, trazando líneas y formas en el yeso con la persistencia de quien tiene mucho tiempo y nada más que hacer que seguir trazando. Cada habitación que iluminé con la linterna tenía sus propias marcas. En algunas eran simples rayaduras sin forma aparente. En otras había patrones que se repetían, figuras que quizás eran letras de algún tipo o quizás eran algo más primitivo que las letras. Un lenguaje anterior a los alfabetos que el dedo de alguien había intentado escribir en ese yeso durante horas o durante días. No entré a las habitaciones. Me quedé en el corredor. Caminé hasta el fondo. Y ahí estaba la silla. No la silla de metal gris del pasillo B activo. Una silla diferente, de madera, vieja, con el barniz casi completamente perdido y el asiento desgastado de una manera que sugería un uso muy prolongado. En el centro exacto del corredor, al fondo, frente a lo que debía ser la última habitación del pabellón clausurado. La silla de madera estaba orientada hacia la puerta por la que yo había entrado. Como si quien la usaba acostumbrara a sentarse mirando hacia esa dirección. Hacia el pasillo B activo. Me quedé mirando la silla durante un tiempo que no puedo calcular con precisión. No mucho, probablemente. Pero en esa oscuridad, con el olor de los medicamentos de otra época y el silencio de un espacio que llevaba décadas sin presencia humana, el tiempo tenía una densidad diferente. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber salido, cerrado la puerta, devuelto la llave, y tomado la decisión de no volver a pensar en eso o de al menos no actuar sobre ello. Pero la última habitación tenía la puerta entreabierta.
Y de la puerta entreabierta salía algo. No luz. No sonido. Era más sutil que cualquiera de las dos cosas. Era una diferencia en el aire, una variación en la temperatura que podía sentirse al acercarme a esa puerta de una manera que no se sentía en el resto del corredor. Como si dentro de esa habitación hubiera algo que producía calor. No mucho. No como una llama. Como el calor residual de un cuerpo que estuvo presente hace poco tiempo. Empujé la puerta. Apunté la linterna. La habitación era como las demás en estructura. Pero tenía algo que ninguna de las otras tenía. En el centro de la habitación, en el piso, había un círculo. No pintado. Grabado. En el mosaico mismo del piso, con algún instrumento que había requerido esfuerzo considerable porque el mosaico era grueso y duro. Un círculo con símbolos en su interior que no eran los mismos que los de las paredes del corredor pero que tenían esa misma cualidad de algo que no pertenece a ningún alfabeto que yo pudiera reconocer. Y en el centro del círculo había una silla idéntica a la del corredor. Vacía. Apunté la linterna hacia las paredes de esa habitación específica. Y lo que vi en esa pared me hizo entender, de golpe, con esa claridad que llega a veces de manera completa y sin preparación, la totalidad de lo que ese lugar era. La pared estaba cubierta de nombres. Cientos de nombres. Escritos con lo que fuera que tuvieran disponible, algunos con claridad y algunos apenas legibles, desde el techo hasta el piso. En capas superpuestas que sugerían que habían sido escritos en momentos diferentes a lo largo de mucho tiempo. Nombres de personas. Primeros nombres, apellidos, apodos, fechas que en algunos casos acompañaban a los nombres como si fueran lápidas. Pacientes. Décadas de pacientes de ese hospital. Sus nombres escritos en esa pared. En ese cuarto. Alrededor del círculo grabado en el piso. El calor que había sentido al acercarme a la puerta desapareció. En su lugar llegó el frío. Y no fue un frío gradual, no fue la baja de temperatura que uno sentiría si la ventilación cambiara o si algo físico explicara el cambio. Fue inmediato. Del calor al frío en un segundo, sin transición, como si algo hubiera tomado una decisión. La linterna parpadeó. No falló del todo. Parpadeó 2 veces y luego volvió a estabilizarse. Pero en esos 2 parpadeos, en esa fracción de segundo en que la luz se fue y luego volvió, vi algo que en la luz constante no había visto. La silla del centro del círculo no estaba vacía. En los parpadeos de la linterna, en esa luz intermitente que el cerebro procesa diferente a la luz continua, vi lo que había en la silla. Una figura. Sentada. Con la espalda recta y las manos en el regazo, cruzadas, de esa manera específica que Ernesto había descrito cuando me habló de la mujer del pasillo. Mirándome. No la cara blanca de la foto del trabajo del episodio anterior, no esa entidad de 2 metros toda de negro. Era algo diferente. Más viejo. Más quieto. Algo que llevaba tanto tiempo en ese lugar que ya no necesitaba moverse ni amenazar ni hacer nada más que existir ahí con esa permanencia que tienen las cosas que han estado en el mismo lugar durante tanto tiempo que ya son parte del lugar. La linterna se estabilizó. La silla estaba vacía. Salí del pabellón clausurado. No corrí. No porque fuera valiente sino porque algo en ese momento me dijo que correr era lo peor que podía hacer. De la misma manera en que uno sabe instintivamente que frente a cierto tipo de animal no debe moverse de golpe. Caminé. Despacio. Con esa lentitud controlada de quien está usando toda la voluntad disponible para no ceder al impulso del cuerpo que quería salir más rápido. Cerré la puerta. Giré la llave en la cerradura. La escuché cerrar con ese sonido metálico y definitivo. Volví al pasillo B activo. La silla de metal gris estaba en su lugar. No me detuve a mirarla esa noche. Volví a la llave al tablero. Completé el turno. En la ronda de las 5 de la mañana, cuando la ciudad de afuera empezaba a despertar y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas con rejas, hice lo que siempre hacía, la revisión de habitaciones. El conteo de pacientes, el registro en los expedientes. Llegué a la habitación 14. Ernesto estaba despierto.
Sentado en la orilla de la cama, en la misma postura que la primera vez que había hablado conmigo. Me miró cuando entré. No me preguntó si había ido. No me preguntó nada sobre el pabellón clausurado. Me dijo, ¿vio algo? Le dije que sí. Me dijo, ¿entendió qué es? Le dije que no estaba seguro. Ernesto asintió. Con esa aceptación tranquila de quien ya procesó algo que a otros les tomaría mucho más tiempo. Luego me dijo algo que en el momento no entendí del todo pero que con el tiempo fue adquiriendo un peso diferente. Me dijo, lo que está ahí no es peligroso para los pacientes. Los pacientes ya estamos del otro lado del filtro. Lo que está ahí lo que hace es coleccionar. Lleva décadas coleccionando los nombres de los que pasaron por aquí. Como si necesitara recordarlos o como si necesitara que alguien los recuerde. ¿Y qué hace con los que no están del otro lado del filtro? Le pregunté. ¿Con el personal? Ernesto me miró. Dijo, a ustedes los examina. Los evalúa. Quiere saber si son capaces de ver. Y cuando encuentra uno que puede, se acerca. Hizo una pausa. Dijo, usted ya entró al cuarto. Eso significa que ya sabe que puede. Y ahora usted también lo sabe. Terminé el turno. Hice el cambio de guardia con la siguiente enfermera. Entregué todo en orden. Llené los últimos registros. Actué con la normalidad profesional que la situación requería y que por fortuna después de 3 años de turno de noche era lo suficientemente automática como para no requerir esfuerzo consciente. Llegué a casa. Me senté en la cocina con un café que no tomé. Y empecé a hacer el inventario de lo que sabía. Sabía que en ese hospital había algo que llevaba décadas presente. Algo que los pacientes con menor filtro perceptivo podían ver con claridad y que el resto del personal aprendía a ignorar o a categorizar dentro de lo clínico. Algo que tenía su propio espacio, el pabellón clausurado, y su punto de observación, la silla del pasillo B. Algo que coleccionaba nombres. Que examinaba al personal. Que cuando encontraba a alguien capaz de ver, se acercaba. Y yo había entrado a su habitación. Lo que me decidió a no volver no fue el miedo en el sentido convencional. Fue algo que pasó esa mañana, después de llegar a casa, cuando intenté dormir. No pude. No porque estuviera agitado ni porque el cuerpo no quisiera descansar. No pude porque cada vez que cerraba los ojos veía la pared de la habitación. Los nombres. Cientos de nombres escritos en capas. Y en algún punto, en ese estado entre el sueño y la vigilia donde la mente baja la guardia sin estar completamente apagada, empecé a leerlos. No los había leído en el hospital. Había visto que eran nombres pero no los había leído, no de manera individual, no con atención. Había estado demasiado concentrado en el círculo, en la silla, en la figura que los parpadeos de la linterna me habían mostrado. Pero en ese estado entre el sueño y la vigilia los leía. Y los reconocía. Eran los pacientes del pabellón. Los que yo había conocido en 3 años de turno. Don Aurelio. Silvia. Ernesto. Nombres que yo podía poner con cara, con voz, con expediente. Pero también había nombres que no reconocía. Que no correspondían con ningún paciente que hubiera estado en el pabellón durante mi tiempo ahí. Los de décadas anteriores, los de los años 50 y 60 y 70, los que había en las capas más antiguas de escritura en esa pared. Y uno más. Al fondo de la pared, en el área que en mi recuerdo estaba entre los más recientes y los más antiguos, había un nombre que tardé en procesar porque no esperaba verlo ahí. Era el mío. Renuncié al hospital ese mismo día. Llamé al jefe de área. Le dije que por razones personales no podría continuar. No di explicaciones que no pudiera sostener. Solo dije que era definitivo y que en cuanto me indicaran los trámites de renuncia formal los completaría. Rafael me escribió esa noche. No preguntó qué había pasado. Solo me dijo, entiendo. Y luego, cuídate. Eso fue todo. Han pasado 2 años desde esa mañana. Trabajo en otra área de la salud ahora.
En un contexto completamente diferente, sin turnos de noche, sin pasillos de eco, sin pabellones que llevan décadas clausurados detrás de puertas con candado. Mi vida es más tranquila. Pero hay cosas que quedan. Hay noches en que pienso en don Aurelio, que la última vez que tuve noticias del hospital seguía ahí. En Silvia con sus crucigramas y sus descripciones precisas de la mujer de la silla. En Ernesto y su manera de observar el mundo desde adentro con esa claridad que la mayoría de nosotros no tenemos. Los pienso y me pregunto si el filtro que supuestamente los separa del mundo que el resto habitamos es realmente una barrera defectuosa. O si es al revés. Si su percepción es simplemente diferente a la nuestra, sin ser inferior, y si lo que nosotros llamamos síntoma es en realidad una forma de ver que nosotros hemos perdido o que nunca desarrollamos del todo. No tengo respuesta. Nunca la voy a tener de manera que satisfaga a todo el mundo. Lo que sí tengo es el recuerdo de una pared cubierta de nombres en un pabellón que lleva décadas clausurado en un hospital de la Ciudad de México. Y mi nombre en esa pared entre los de las personas que algo en ese lugar decidió que merecían ser recordadas. No sé qué significa eso. No sé si es una amenaza o una forma de reconocimiento o algo para lo que no tenemos el lenguaje correcto todavía. Sí sé que no volví. Y que algunas noches, cuando el sueño tarda en llegar y la mente se queda en ese estado intermedio donde los filtros se aflojan, a veces siento algo. No olor, no peso, no las señales que les he descrito en otras historias de esta serie. Algo diferente. Más silencioso. Como si alguien recordara que estuve ahí. Como si ese algo en el fondo del pasillo B siguiera teniendo mi nombre en su pared y siguiera sabiendo que puedo ver. Yo soy su conductor en Notaría RS. Gracias por escucharme esta noche. Cuídense mucho. Y si alguna vez trabajan o visitan un lugar donde alguien les dice que hay cosas que el personal aprende a ignorar, no lo ignoren ustedes también. A veces lo que los demás aprendieron a no ver es exactamente lo que más merece atención. Hasta la próxima.